Bueno, el Senado ayer aprobó un proyecto de ley que busca reglamentar el artículo 201 de la Constitución Nacional que hace alusión a la pérdida de investidura para hacerla fácil la expulsión de estos parlamentarios. Hubo un debate largo con Carlos, vamos a desglosar lo que se estuvo precisamente cuestionando, como por ejemplo Riera, que aseguraba que esto es un atropello a las minorías y que no estaba de acuerdo con la postura de Víctor Ríos cuando también presentaba esta normativa supuestamente basada en lo que dice también otro articulado de la Constitución Nacional. Así que contanos los pormenores acerca de lo que aprobó el Senado, Carlos. Efectivamente, Diego, es una discusión que no es nueva, ya lo historiábamos el día de ayer. En el 2018 hubo un primer intento, terminó vetando Horacio Cartes las modificaciones o la reglamentación específicamente de la pérdida de investidura. Ocurrió también con el gobierno de Mario Abdo Benítez, que vetó unas últimas modificaciones que se planteaban introducir. Ahora, la pregunta es, ¿cómo queda hoy el proyecto de reglamentación de la pérdida de investidura? Claro, porque le pasaron tijera. Sí, que para hablar mal y pronto, Diego, Sí. es cómo expulsar a un miembro del Congreso. Es verdad. Sí, porque la gente tiene que entender qué es lo que se está discutiendo exactamente. Bueno, lo que hicieron ayer los senadores es establecer un mecanismo para expulsar a un miembro del Congreso. Y ya voy a ir puntualmente a los artículos que aprobaron ayer. Hay que precisar que esto está ahora a consideración de la Cámara de Diputados, todavía no terminó el circuito legislativo, pero el Senado que aprobó. A ver. Artículo 3, fíjate en este primer detalle que quiero destacar. ¿Cómo es que se configura el uso indebido de influencia? Hablan de, obviamente, lo que establece la Constitución Nacional para las otras causales, pero específicamente el uso indebido de influencia es lo siguiente: ejercer competencia legislativa con el objetivo de obtener beneficios particulares para sí o para terceros de forma irregular. Ahí se configura el uso indebido de influencia. Está ya definido entonces en el artículo 3. Fíjense ustedes que en el artículo 4 ya habla de un punto importante. Ahí vamos ya con las interpretaciones. Algunos señalan que este artículo 4 es un atentado en contra de las minorías. Por eso es que vos estabas diciendo un atentado en contra de las minorías. A ver, vamos a leer juntos. Artículo 4. Los parlamentarios que hagan denuncia tienen que informar a la Cámara como corresponde los fundamentos de hecho, de derecho, las evidencias, y aquí viene la parte importante, contar con la firma de al menos un tercio de los miembros, un tercio de diputados, un tercio de Senado. En el caso del Senado serían 15. En el caso del Senado serían 15. La presidencia de la Cámara va a remitir estos antecedentes a sus miembros. O sea que ponele hagamos, ya no va a poder presentar un pedido de esta naturaleza porque no reúne la cantidad, a menos que se aglutine con otros partidos. Efectivamente, Diego. Ahí estás comentando un ejemplo para entender mejor este artículo. Ahora, más adelante, en el artículo 5 habla de que se tienen que cumplir los requisitos previstos en el artículo anterior, el cuarto, y aquí empieza el tema de los plazos. ¿Cuántos días tienen, en este caso, para presentar la acusación en contra de un colega y evaluar? 15 días se le da al indiciado para que en una sesión pública presente su descargo y ofrezca evidencias que consideren conducentes a su defensa. Artículo 6 dice que las pruebas de cargo y de descargo tienen que ser producidas en una sesión extraordinaria convocada dentro de los 5 días posteriores a el descargo, para el cual tiene ya primero 15 días. Sí. Entonces vamos sumando, son 20 días ya. Después dice, concluido el periodo probatorio, en otro plazo no mayor de 5 días, 25 días ya estamos hablando ahí, Sí. se convoca a una extraordinaria para que las partes presenten sus alegatos finales. Sumamos otros 5 días más, Diego, llegamos Claro. a 30 ya. Sí, señor. La Cámara tiene que ser convocada en otros 5 días para deliberar y resolver sobre la pérdida de investidura o absolución. O absolución, porque también puede ocurrir que se someta a análisis y el legislador termine absuelto. A ver, otro artículo que me parece importante destacar. Artículo 10. Fíjate vos, A ver, voy a ¿qué subir dice? un poquito. Artículo 10. Porque la reglamentación planteada por los senadores exige, Diego, que todos
los miembros de la Cámara estén presentes. Esto es peligroso, pero esto entiendo que no corrió. No, esto fue como quedó ya aprobado, Diego. ¿Así quedó aprobado? Sí, señor. Porque yo estaba siguiendo la transmisión, y bueno, y me parece que tal vez me confundí, pero esto que vos estás mostrando es demasiado peligroso. Si son 45 senadores y uno se ausenta, entonces no se va a poder hacer ese pedido. Ahora, ahí vamos a la cuestión. En caso de enfermedad o ausencia, ahí lo que vos que estás diciendo, ¿verdad? ¿Qué pasa si un senador no aparece? No se va a poder tratar el pedido de pérdida de investidura. Claro. No, va a ser convocado el suplente a solo efecto de participar en la sesión. O sea, no van a poder hacer esto de que yo me ausente para no tratar, porque en el caso de que yo me ausente, convocan a mi suplente para poder definir el tema. Pero ¿no te parece igual peligroso, Carlos? Porque el suplente, imagínate que use la misma estrategia. Sí. También tenemos que, o sea, que no se presente, decís. Imagínate que, a ver, soy yo el titular y vos el suplente. Sí. Yo me ausento, te convocan a vos y vos, por una cuestión partidaria, tampoco te presentas. Ah, claro. Sí, podría utilizarse esa estrategia. Por eso, ¿no te parece peligroso eso, que estén en los 45 sí o sí? Y sabes que, Diego, puede ser, pero también me parece importante esto que plantea el Senado. No puede ser que 20 personas puedan expulsar a un legislador. Tienen que estar todos. Claro, Ahora, porque hasta donde yo recuerdo, Carlos, sí, para lograr eso tenían que tener el quórum, la cantidad mínima para sesionar, o sea, 23. exacto. Y de los 23 creo que eran 12 o 13, 12 votos y con eso ya le echas. Y por eso, Diego, hablemos un poco de la democracia. 12 senadores pueden elegir si vos seguís o no en el Congreso. Me parece eso sí realmente peligroso. Esta reglamentación dice tienen que estar todos. Si están ausentes los titulares, se convoca a los suplentes. Podría darse, ¿por qué no? Esto que vos estás diciendo de que el suplente tampoco se presente. Pero creo que es un poco más difícil. Claro. Vengamos, ¿verdad? Pero la reglamentación planteada por el Senado contempla este escenario que estábamos comentando. A ver, un poquito más abajo y ya vamos cerrando. En caso de resolución condenatoria, ¿qué significa esto? Se vota y se aprueba la sentencia de expulsión de Diego Martínez. Sí. Bueno, esto tiene que estar debidamente fundado, de hecho y de derecho, analizado todo el proceso y ser contundente con los principios de congruencia, claro, y razonabilidad. Vos sabés que, Carlos, en uno de los articulados que estabas mencionando me preocupa algo. Sí. Yo sé que cuando se da esto como una especie de juicio político, es esto para el senador o el diputado o la diputada, el tema de la carga de prueba o de las evidencias, ¿quién va a determinar como fiscales si son reales o no? Los propios colegas. Por eso, ¿entendés? Claro, los propios colegas. Ahora, fíjate, Diego, y con esto cierro. Artículo 14, otro punto que también se cuestionó mucho porque le da un plazo al Congreso para que evalúe un pedido de pérdida de investidura, 5 meses de plazo. Claro. Si en 5 meses no se resuelve el desafuero de Diego Martínez, eso queda archivado con los efectos previstos en el artículo anterior, y si el proceso fuera iniciado y no concluye en 5 meses contados desde la denuncia, se extingue la causa de pleno derecho con los efectos previstos también en este reglamento que dice que ya no se va a poder volver a acusar a un senador o a un diputado bajo las mismas causales. Eso es lo que señala entonces esta reglamentación. Ahora, hay una duda muy contundente, Diego, Eva, audiencia. ¿Cuál es la mayoría que se va a utilizar para poder expulsar a un senador o a un diputado? Claro. Por lo menos hasta el momento queda eso como mayoría simple, que es mitad lo que más uno establece nuestra Constitución Nacional. Veremos qué definen los diputados. Y con esto quiero cerrar, Diego, porque hubo reacciones también de legisladores en torno a lo que se aprobó ayer en el Senado. Por ejemplo, Sergio Godoy dice que reglamentar la pérdida de investidura es injusto, luego de haber juzgado ya a varios colegas. El fundamento fue garantizar el debido proceso. Entonces, ¿por qué muchos votaron por la expulsión? Es la pregunta que hace el cartista Sergio Godoy. Pero no es el único. También habló Stefan Rasmussen, de Patria Querida. ¿Cómo bautizó él a este nuevo proyecto aprobado ayer por sus colegas? Aprobado el autoblindaje versión 3.0. Decía él también, se está tratando el autoblindaje en la Cámara de Senadores y de aprobarse traerá, según dice él, más impunidad. La bancada de Patria Querida votó por el rechazo como siempre.
Otra que también se pronunció, La diputada. la diputada Rocío Vallejo, autoblindaje en proceso. Cuando creímos que ya vimos todo, aparece una nueva media sanción de autoblindaje de los congresistas. Nosotros no somos parlamentarios para leer antes de dormir, y adjuntó el texto aprobado que ahora socializamos con la quiero decir algo, que siempre aprovechan los contextos los parlamentarios. Estamos en pandemia, mucha gente no se moviliza, no hay esto de aglomeración, que en otro contexto, si los ciudadanos en masa iban para rechazar este tipo de cosas, obviamente los sacaban del estudio. Pero ahora me parece que muchos de los parlamentarios, a favor o en contra, para analizar un poco esto, como que da facilidades para que la gente que quiera rechazar no pueda ir hasta el Congreso, o aquellos que quieran acompañar esta iniciativa tampoco pueden ir al Congreso. Hay que recordar, Diego, que la Fiscalía imputa a la gente que reclaman contra la corrupción. Entonces, el ciudadano paraguayo tiene miedo hoy de manifestarse porque puede recibir una imputación por violar la cuarentena. Ahora, ya no tenemos una cuarentena estricta, entiendo yo eso, pero antes, en el pasado, cuando teníamos una cuarentena estricta, ocurrió eso cuando se denunciaron casos de corrupción y de excesos por parte de los funcionarios públicos. Y quiero cerrar con esto, Diego. Ya esta es una opinión personal, obviamente vos vas a formar la tuya, la gente en su casa también. Yo creo que este proyecto de reglamentación de pérdida de investidura es correcto. ¿Y por qué? Estamos ante un escenario muy tétrico, muy terrorífico. Lo que ocurrió con Celeste Amarilla, que no se respetó ninguna de las garantías legales, esta puede ser una garantía de un debido proceso. Y para la gente que está criticando, yo digo lo siguiente: se respetó, por lo menos en el Senado, vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados, el tema de las mayorías para poder expulsar a un legislador. Se respeta la mayoría simple, pero se establece un procedimiento que tiene 30 días más o menos desde el inicio de la denuncia, y esto se debe también por un debido proceso que claramente tiene que tener la posibilidad de expulsar a un legislador, de hacer perder la banca a una persona que ganó por voto popular. La otra cuestión, esto pasa ahora a diputados y de aprobar tal cual tiene que ir a la última instancia, que es el presidente, que puede vetar totalmente, parcialmente o ya promulgarlo. Efectivamente, Diego, ayer estábamos contando que Marito vetó en el pasado una reglamentación de pérdida de investidura. ¿Pero por qué vetó? Porque elevaba las mayorías. Y él dice que eso era inconstitucional, entonces terminó vetando en ese momento la intención de poder reglamentar el 201. Pero con esta reglamentación aprobada en el Senado, creo que puede correr, a no ser que decidan otra cosa los diputados. Quedó clarísimo en cuanto a el contexto que tiene este tipo de proyecto de ley. Muchas gracias, Carlos. A ustedes.